Hola, en esta lección vamos a comenzar a hablar acerca de otra familia de funciones especiales que está asociada con el nombre de Laguerre. A diferencia de las funciones de Bessel y de Legendre, que tienen una gran cantidad de aplicaciones, los polinomios de Laguerre y los polinomios asociados de Laguerre tienen un uso mucho más restringido, algo similar a lo que ocurre con los polinomios y las funciones de Hermite que estuvimos tratando en la lección anterior. Antes de presentar la ecuación de Laguerre y los polinomios de Laguerre, vamos a terminar el tema de los polinomios de Hermite, mostrando que existe una fórmula de Rodríguez para esos polinomios. Lo que hacemos aquí es comenzar nuevamente de la función generatriz que utilizamos como punto de partida para la definición de los polinomios de Hermite a través de esta relación. Aquí recuerden que en la definición que se da normalmente aparece este n factorial, lo cual es apropiado en el sentido de que uno puede ver esta serie como un desarrollo en serie de potencias en la variable t de una función que aquí aparece, que en este caso estamos viendo como una función de t, donde esta x es simplemente un parámetro. Y entonces esta serie sería el desarrollo de Taylor o de Maclaurin para esta función de t centrado en 0. Por lo tanto, la hn de x sería la derivada enésima con respecto a t de esta función evaluada en 0, que es donde está centrado este desarrollo. Ahora, uno puede aquí en el exponente completar cuadrados y se puede uno dar cuenta de que esta exponencial se puede partir de esta forma, y como esta última función e a la x cuadrada no depende de t, la podemos extraer de la derivada. Y ahora podemos notar que la función que queda aquí siendo afectada por la derivada es una función que depende efectivamente de x y de t, pero solo a través de la diferencia de esas dos variables. Por lo tanto, derivar con respecto a t da lo mismo que derivar con respecto a x con un cambio de signo adicional. Entonces, como aquí tenemos n derivadas, esta derivada enésima que aparece en esta expresión la podemos escribir también como menos 1 a la n por la derivada con respecto a x de esa misma función, que nuevamente hay que evaluar en t igual a 0. Antes, en esta expresión, era muy importante el orden en el que hacíamos estas dos cosas. Es decir, no es lo mismo derivar con respecto a t y después evaluar en 0, que evaluar en 0 y después derivar con respecto a t. De hecho, si evaluáramos en t igual a 0, lo que quedaría no dependería de t y la derivada sería 0. En cambio, en esta expresión, como estamos derivando con respecto a x, podemos evaluar en t igual a 0 antes o después de calcular la derivada. Y si lo hacemos así, si primero evaluamos en 0, lo que queda claramente es la función e a la menos x cuadrada. Esta derivada parcial la podemos sustituir por una derivada ordinaria, y esta precisamente es la fórmula de Rodríguez para los polinomios de Hermite. Vean que es muy sencilla la expresión y que también la forma de llegar a ella fue particularmente simple, a diferencia de lo que vimos en los ejemplos previos. Vamos a definir ahora en qué consiste la ecuación de Laguerre. Es esta que tenemos aquí, al igual que la ecuación de Bessel, de Hermite, de Legendre. Se trata de una ecuación de segundo orden, lineal y homogénea, con coeficientes variables. Y aquí aparece un parámetro, como ha ocurrido con las otras ecuaciones que hemos tratado en este curso. Y esta constante, n, que aparece aquí, en principio podría ser cualquier número real o inclusive complejo, pero el caso que nos va a interesar corresponde a que esta n sea un entero no negativo. Lo que vamos a hacer, en lugar de tratar de resolver esta ecuación en forma directa, por ejemplo, mediante el método de series, es dar una función generatriz que, como veremos, nos permite obtener todas las soluciones bien comportadas de esta ecuación. Vean que esta ecuación tiene un punto singular en x igual a 0, y por lo tanto hay una solución regular en todas partes, que van a ser precisamente los polinomios de Laguerre, y hay una solución que es singular en x igual a 0, que no vamos a tratar, que generalmente no la requeriríamos en las aplicaciones. Entonces, esta expresión, un tanto extraña, nuevamente, va a servirnos para definir los polinomios de Laguerre, que se representan con este símbolo, L por Laguerre,
Aquí solamente es importante recalcar que esta definición no es universal. Algunos autores agregan un n factorial en la definición, así es de que hay que tener cuidado cuando uno compara diferentes resultados, expresiones que se pueden hallar en libros sobre funciones especiales. Bien, entonces lo que hacemos es, como en otras ocasiones, desarrollar el otro lado de la serie que define a estos polinomios. Aquí pues es muy fácil recordar que esta exponencial se puede desarrollar en serie de potencias justamente de esta manera. Es de factor 1 entre 1 menos t, aquí lo separamos, y para la exponencial tenemos esta serie de potencias, 1 sobre k factorial, la suma se hace sobre k, por el argumento a la potencia k, que aquí hemos separado de esta manera. Este denominador ahora se puede incluir con el que aparece en el desarrollo de la exponencial, teniendo esto, y lo que hacemos ahora es desarrollar en potencias de t este denominador, 1 menos t a la k más 1, y una forma simple de hallar el desarrollo en potencias de t correspondiente es recordar que la serie geométrica está dada de esta manera. La suma de esta serie es 1 entre 1 menos t. Si derivamos ambos lados con respecto a t, ya sabemos que dentro del radio de convergencia de esta serie podemos derivar término a término. Esto es lo que sale de calcular una primera derivada. Si volvemos a derivar, esto es lo que se obtiene. Derivamos de nuevo, obtenemos este resultado y así podemos continuar. Pero aquí ya se puede ver una regularidad bastante fácil de identificar. Vean que aparece el producto de n por n-1 por n-2 y así. Y esto es parte de del desarrollo de un factorial de n factorial. Aquí faltarían en este caso los factores n-3, n-4, etcétera, hasta llegar a 1. Entonces multiplicamos y dividimos por esos factores que hacen falta, que van a formar precisamente el factorial de n-3. Entonces, de esta expresión se puede intuir que en general, si tenemos 1 entre 1 menos t a la k más 1, esta sería la expresión correspondiente. Vean que aquí en el numerador del lado izquierdo van apareciendo los factoriales de los números naturales. Si lo pasamos al lado derecho, esto es lo que podemos ver que encaja bien con las expresiones que aquí se dieron previamente, y uno puede probar por inducción que esta es efectivamente la expresión válida para cualquier valor entero de k. Entonces, sustituyendo esta expresión aquí, lo que nos queda es que esta serie, que sirve para definir los polinomios de Laguerre, se puede escribir como la suma de menos xt a la k, aquí está, sobre k factorial, y en lugar de este denominador tenemos esta serie. Podemos notar entonces que tenemos una suma sobre k que corre sobre los valores 0, 1, 2, 3, 4 en adelante, pero para cada valor de k, la n comienza desde k y se va hasta infinito. Es decir, esta doble serie correspondería a los puntos de esta red de espaciamiento 1, que se encuentra formando un triángulo que se extiende infinitamente hacia arriba entre esta recta vertical y esta recta a 45 grados. Entonces lo que vamos a hacer es invertir el orden de las sumas. Entonces ahora lo que vamos a tener es que para los puntos que están aquí en color rojo podemos ver que la n toma los valores 0, 1, 2, 3, etc. Y para cada valor fijo de la n, la k solamente puede tomar un número limitado de valores. Por ejemplo, aquí tendríamos 1, 2, 3. Si la n vale 3, la k puede ser 0, 1, 2, 3. Entonces eso es lo que nos permite ver que los límites que corresponden a la k estarían dados de esta forma. Entonces aquí simplemente reunimos este t a la k con este t a la n menos k, nos da t a la n, lo cual es bastante conveniente. Y entonces, reescribiendo lo que aquí teníamos previamente, esto es lo que se obtiene. Comparando con la serie de la izquierda, el coeficiente de t a la n sería el polinomio de Laguerre de orden n. Todavía no hemos visto que es un polinomio, pero aquí ya se puede apreciar eso. Entonces todo lo que está aquí sería lo que hemos llamado L sub n de x. Entonces tenemos esta fórmula. Y aquí efectivamente, como decía, esto como función de x es un polinomio de grado n. Precisamente la potencia más alta en esta suma corresponde al caso en el que la k vale n, y eso está dado
aquí en forma explícita. Este menos 1 a la k nos dice que esta suma va a tener una colección de coeficientes positivo, negativo, etcétera, intercalados. Como ejemplo, se puede ver que todos los polinomios de Laguerre tienen la propiedad de que en 0 valen 1, algo similar a lo que ocurrió con los polinomios de Legendre. Eso se puede ver de esta expresión. Si ponemos x igual a 0, cualquier potencia de 0 es 0 excepto 0 a la 0. Entonces el único término que tendríamos en este caso diferente de 0 corresponde a k igual a 0. Entonces uno puede darse cuenta de que aquí todo esto vale 1 efectivamente. Los primeros polinomios de Laguerre para 0, 1, 2, 3 aquí están dados explícitamente. Se obtienen con la expresión que aquí tenemos en forma general. A diferencia de los polinomios de Hermite y de los polinomios de Legendre, que solamente incluyen potencias pares o impares, aquí podemos notar que se incluyen ambas, pares e impares. Eso quiere decir que estos polinomios no tienen una paridad definida. En cambio, los polinomios de Hermite y los de Legendre sí tienen una paridad que está determinada precisamente por el índice. Aquí no hay algo de ese tipo. Hasta aquí solamente hemos presentado la ecuación de Laguerre y hemos dado una función generatriz para lo que resultó ser un conjunto de polinomios. Lo que no hemos visto es si esos polinomios efectivamente son solución de la ecuación de Laguerre introducida originalmente. Entonces, para eso vamos a obtener las relaciones de recurrencia que se satisfacen para estos polinomios. Entonces, aquí repito la función generatriz para los polinomios de Laguerre y el método es lo mismo que ya vimos en la lección anterior, es decir, derivamos ambos lados con respecto a t y con respecto a x, que son las variables que aquí aparecen. Primero, derivando con respecto a t, esto es lo que se obtiene, de nuevo simplemente de las reglas elementales de cálculo. Del lado derecho derivamos término a término con respecto a t, esto es lo que sale. Y ahora vamos a multiplicar ambos lados de esta igualdad por 1 menos t al cuadrado. De esa forma, en este lado, lo que vamos a obtener es que este denominador desaparece y nos queda menos x por este cociente que se sustituye por esta serie. Y aquí ocurre algo similar. Una vez que multiplicamos por 1 menos t al cuadrado, aquí desaparece este denominador, así es de que necesitamos un factor extra de 1 menos t para poder utilizar la definición de los polinomios de Laguerre. Del lado derecho, eso es lo que tenemos. Entonces ahora simplemente quitamos estos paréntesis, desarrollamos y el siguiente paso, igual tal como hemos hecho anteriormente, es hacer los ajustes en los exponentes para que podamos comparar coeficientes. Entonces aquí no hay mucho que hacer. Este 1 con esto aquí está dado. Esta t al reunirse con este t a la n nos da un t a la n más 1. Entonces lo que va a ocurrir allí es que no va a haber concordancia entre el exponente final de la t y el subíndice de la L. Entonces para eso lo que hacemos es este corrimiento. Y aquí de nuevo, si queremos que la suma comience desde 0, hay que definir L-1 como 0 para que ese término que aquí no aparece, aquí también esté ausente. Lo mismo hacemos en los del lado derecho con esta serie, distribuimos y hacemos el ajuste necesario en cada caso. Y nuevamente utilizando la unicidad del desarrollo en serie de una función, entonces lo que nos queda es esta relación, simplemente fijándonos en los coeficientes de t a la n en todas estas series y simplificando lo que aquí queda, llegamos a esta relación que es un tanto similar a la que hemos obtenido en otros casos, es decir, uno de estos polinomios está asociado con sus vecinos, en este caso la Ln. Podemos aquí despejarla en términos de la Ln-1 y la Ln más 1. Si ahora derivamos con respecto a x en lugar de derivar con respecto a t, el procedimiento es algo muy similar. Entonces aquí nuevamente escribo la función generatriz para los polinomios de Laguerre. Derivamos con respecto a x. Esto es bastante más sencillo porque la x solamente aparece aquí como parte del exponente. Esta prima que aparece en la Ln es la derivada del polinomio con respecto a su argumento. Esto es lo que se obtiene. Como en el caso anterior, pasamos este denominador al lado derecho. Primero cancelamos el signo. Eso es lo que
tendríamos entonces, y haciendo los mismos pasos que en el desarrollo anterior, a lo que uno llega finalmente es a esta relación. Al igual que en el caso anterior, esto sería válido para n igual a 0, 1, 2, etc. Tomando como definición que L-1 es idénticamente 0. Estas relaciones de recurrencia que hemos obtenido, esta que tiene aquí el número 2 y la anterior que tiene el número 1 en la parte superior, pueden combinarse, por supuesto, para obtener otras muchas relaciones. Lo que vamos a hacer para demostrar que los polinomios de Laguerre efectivamente son solución de la ecuación de Laguerre es partir de esta relación. Lo que hacemos es ahora derivar ambos lados de esta relación de recurrencia. Esto es lo que uno obtiene directamente. Y ahora, aquí en esta derivada y en esta otra, utilizamos la relación 2. Aquí está precisamente en color azul lo que se obtiene de darle valores adecuados a los subíndices para que podamos hacer esta relación. Y si ahora uno simplemente reduce términos semejantes, a lo que llega finalmente es a esta fórmula, que bueno, es otra relación similar a las anteriores que se ha obtenido de las ya establecidas con anterioridad. Este es ahora muy útil porque si derivamos ambos lados de la igualdad con respecto a x, aquí tenemos la derivada de este producto que nos da estos dos términos. La derivada de este es este y este nos lleva a este otro término. Y ahora, empleando la relación 2, tal como está aquí escrita, estos dos términos aparecen aquí justamente, como ustedes pueden apreciar, multiplicados por una n. Entonces, utilizando esta relación, se sustituye de esta forma. Y ahora este, de acuerdo con la relación 3, se puede expresar de esta manera. Lo que queremos es una relación en donde ahora ya no se mezclen diferentes subíndices. Vean que en las relaciones que teníamos previamente aparecen diferentes subíndices. Aquí solamente hay dos, n y n-1. En la relación 1, como señalaba, hay tres subíndices diferentes. Pero aquí, en cambio, lo que finalmente uno obtiene es una relación que ya no es exactamente una relación de recurrencia, porque aquí aparecen el mismo subíndice en todas las L's. Esta entonces es la ecuación diferencial que satisface la Ln, y esta es justamente la ecuación de Laguerre que habíamos visto anteriormente. En resumen, lo que estamos demostrando es que los polinomios de Laguerre, definidos mediante la función generatriz, efectivamente son solución de la ecuación de Laguerre. Como se trata para cada valor de n de una ecuación de segundo orden, tiene que haber otra solución que se puede deducir una vez que conocemos una solución, pero insisto, debido a que esta ecuación tiene aquí un punto singular en x igual a 0, la solución que haría falta puede que no se requiera en algunos problemas de carácter físico o geométrico. Lo que podemos ver ahora es que estos polinomios de Laguerre también tienen cierta propiedad de ortogonalidad que se puede establecer muy fácilmente, y para ello requerimos el mismo truco que ya hemos visto con anterioridad, es decir, estos términos que contienen derivadas se pueden reunir de esta forma, como ustedes pueden comprobar. Si derivan este producto, lo que se obtiene es justamente lo que está dado aquí arriba, por lo que la ecuación que satisfacen los polinomios de Laguerre, es decir, la ecuación de Laguerre, se puede escribir de esta otra forma equivalente. Lo que sigue ya lo hemos visto en otras ocasiones. Multiplicamos esta ecuación por una Lm, es decir, por otro polinomio de Laguerre con un índice, con un grado posiblemente distinto, y restamos de la ecuación resultante una ecuación similar con m y n intercambiados. Entonces, este primer término es precisamente el producto de esta derivada por la Lm, y esto que estamos aquí restando sería su análogo intercambiando la m con la n, como ustedes pueden ver. De este término tendríamos justamente la n por esta exponencial, por la ln y la lm extra que hemos agregado, y al restar algo similar con m y n intercambiados, aquí ahora vamos a tener en lugar de este coeficiente este otro. Nuevamente lo que viene es integrar por partes, y aquí vean que los límites de integración que hemos escogido, a diferencia de lo que ocurrió con los polinomios de Hermite, donde tomábamos la integral de menos infinito a más infinito, aquí tomamos la integral de 0 a infinito. Aquí, por ejemplo, no nos serviría un menos infinito y más infinito, porque esta exponencial
divergen en menos infinito. En cambio, en esos extremos, este producto se anula. En x igual a 0, esto se anula, esto vale 1, y en infinito esto tiende a 0. De tal manera que si aquí estamos pensando en estos polinomios que van a tender a infinito, pero no tan rápidamente como e a la x, entonces el término que se obtiene al integrar por partes, el término de superficie, que se evaluaría en 0 infinito, desaparece. Y finalmente esta integral, después de pasar la derivada a este lado, quedaría como menos este producto por el producto de las derivadas de las L's. Y aquí ocurre algo exactamente similar, pero con el signo contrario, por lo que esta parte va a desaparecer gracias a la elección de estos límites de integración. Por lo tanto, una vez que sabemos que esto es 0, esto tiene que ser 0 por su cuenta. Y si m y n son diferentes entre sí, entonces uno concluye que esta integral, que tiene que ser un número real porque es una integral definida, esto tiene que ser 0 si m y n son diferentes. Y esta es la relación de ortogonalidad que satisfacen los polinomios de Laguerre. Nuevamente vean que este factor no es algo que nosotros hayamos escogido a nuestra voluntad, sino que la misma ecuación lo da, y que una vez que llevamos esta ecuación diferencial a esta forma, también los límites de integración ya están determinados por este producto. Entonces esta función y el intervalo está determinado por la ecuación, que hace pues que tengamos esta relación para diferentes valores de m y n. Cuando m y n son iguales, esta integral no puede ser 0, tiene que ser algo positivo, de hecho, porque el integrando es positivo. Y vamos a ver cuánto vale la integral en este caso. El método a seguir va a ser nuevamente utilizar la función generatriz, en este caso de los polinomios de Laguerre. Entonces ya con lo que vimos previamente, ya sabemos qué intervalo conviene, qué función de peso hay que utilizar. Y entonces nos fijamos en la integral de este producto. Esto que está aquí se equivale por la definición a esta expresión. Esta otra es esto, donde hemos cambiado por una parte la variable de suma, aquí es n, aquí es m, y la variable t, aquí está sustituida por una s. Entonces esto es lo que tenemos. Del lado izquierdo vamos a suponer, como de costumbre, que podemos intercambiar las series con la integral. Esto es lo que se obtiene. Y del lado derecho, estas exponenciales se pueden reunir de esta manera, y una primitiva se obtiene fácilmente, como ustedes pueden comprobar. Y en los límites de integración esto es algo muy sencillo. En infinito esto tiende a 0, y en 0 esto nos da un 1. Eso cancela este signo y lo único que queda es esta fracción, que se puede desarrollar en serie de potencias, precisamente nos lleva a una serie geométrica. Entonces, comparando un lado con el otro, se puede ver que en esta doble serie solamente pueden sobrevivir los términos en los que m y n son iguales, cosa que ya habíamos visto anteriormente. Ya probamos con anterioridad que esta integral es 0 cuando m y n son diferentes, que aquí lo estaríamos viendo de nuevo. Aquí solamente se tienen aquellos términos en donde estos dos coinciden, y para el caso en que coinciden, pues ya podemos comparar la serie que queda, y de ahí se concluye que esta integral tiene que ser 1 cuando m y n son iguales. Entonces el resultado final se puede abreviar de esta forma, utilizando nuevamente una delta de Kronecker. Los polinomios de Laguerre también tienen una fórmula de Rodríguez, que también se obtiene muy fácilmente, pero por un procedimiento diferente al que vimos en el caso de Hermite, un poquito más similar a lo que hicimos en el caso de Legendre. Entonces aquí escribo la expresión que obtuvimos a partir de la función generatriz. Ya vimos que los polinomios de Laguerre se pueden escribir de esta forma explícita, en términos de esta suma, en donde tenemos potencias cada vez mayores de la x a medida que la k va creciendo desde 0 hasta n. Y ahora, algo que no es del todo trivial, es notar que la expresión que está aquí dentro de esta sumatoria está relacionada con esta derivada. De hecho, la derivada enésima de este producto se puede calcular así. Esto que está aquí no es otra cosa más que el coeficiente binomial n en k, y aquí tenemos una suma desde k igual a 0 hasta n. Y ahora lo que tenemos que hacer es derivar alguno de estos dos factores k veces y el otro n menos k veces. Aquí lo que conviene es de este lado poner la derivada n menos k sobre x a la n, y la derivada késima sobre e a la menos x.
como este producto es conmutativo, pues podríamos poner esta función de este lado y esta función de este lado. El resultado tiene que ser exactamente el mismo, pero para comparar con lo que tenemos aquí arriba, esa es la forma conveniente. Entonces aquí al derivar x a la n, la primera vez vamos a tener n por x a la n menos 1, la siguiente vez va a ser n por n menos 1 por x a la n menos 2. Cuando hayamos derivado n menos k veces, este exponente se habrá reducido en n menos k unidades, quedando simplemente x a la k. Esto va a estar multiplicado por n menos 1 por n menos 2, lo cual podemos ver como parte del desarrollo de un factorial. Y los factores que faltan son precisamente el k factorial. Entonces, esto ya lo hemos visto previamente, en especial cuando obtuvimos la fórmula de Rodríguez para los polinomios de Legendre. Entonces, aquí se puede ver fácilmente que esta expresión prácticamente coincide con lo que está dado aquí arriba. Solamente nos sobra un factor e a la menos x, un n factorial, y por lo tanto uno concluye que los polinomios de Laguerre, dados de esta forma, también se pueden expresar de esta manera. Vean que la expresión es un tanto similar a la que teníamos en el caso de los polinomios de Hermite. La ecuación que tiene más interés en las aplicaciones no es precisamente la ecuación de Laguerre que ya tratamos, sino la ecuación asociada de Laguerre. De hecho, tal como ocurre en el caso de Legendre, en donde la ecuación de Legendre se puede ver como un caso particular de la ecuación asociada de Legendre, aquí también la ecuación de Laguerre es un caso particular de la ecuación asociada de Laguerre. Entonces vean que la única diferencia entre esta ecuación que aquí estamos presentando y la ecuación de Laguerre simplemente es la presencia de esta constante k. Cuando la k vale 0, recuperamos la ecuación de Laguerre. Entonces esto es lo que hace la diferencia, y al igual que en los métodos anteriores, vamos a suponer que k y n son enteros positivos. Lo que vamos a demostrar es un resultado bastante útil que dice lo siguiente, que si u es una función que satisface la ecuación de Laguerre, pero en lugar de esta constante n, vean que aquí tenemos n más k, sigue siendo una constante, entonces la késima derivada de esa función satisface la ecuación asociada de Laguerre. Entonces este resultado es conveniente porque nos dice que podemos obtener las soluciones regulares de la ecuación asociada de Laguerre simplemente utilizando los polinomios de Laguerre. La prueba es muy directa. Todo lo que hay que hacer es partir de esta relación, es decir, suponer que la u efectivamente satisface esta ecuación y derivar ambos lados de la igualdad k veces con respecto a x. Para ello hacemos algo similar a lo que hemos empleado previamente, utilizando los coeficientes binomiales, solo que aquí estos productos son mucho más sencillos porque esta x, al derivarla una vez con respecto a x, nos da 1, la siguiente vez que derivamos nos da 0, y algo similar aquí ocurre. La segunda, tercera derivada, etcétera, dan 0, así es de que solamente vamos a tener dos términos una vez que derivemos estos productos k veces con respecto a x. Concretamente, lo que se obtiene es esto. Partimos de esta ecuación. Al derivar este producto k veces, vamos a tener la primera por la késima derivada de la segunda, más k, que es el siguiente coeficiente binomial, por la primera derivada de la x, que es 1, por la derivada k menos 1 de esta segunda derivada que expreso de esta forma, y los demás términos son 0 porque las derivadas superiores de la x dan 0. Aquí similarmente tendríamos la primera, que aquí aparece, por la késima derivada de la u', más k veces, nuevamente el mismo coeficiente binomial, por la primera derivada de esta función, que es un menos 1, por la derivada k menos 1 de la u', que aquí está dada, y en este último término solamente tenemos una constante que va a multiplicar a la késima derivada de la u. Si ahora esta késima derivada la denotamos como y, lo que tenemos es simplemente esto que está aquí escrito. Vean que esto corresponde a la segunda derivada de la y, esto sería la primera derivada de la y, esto también sería la y', y estos dos términos son proporcionales a la y simplemente. El menos k y el más k se cancelan, por eso fue que aquí justamente se incluyera esta k adicional, y lo que finalmente uno obtiene es que en efecto, si la u era una solución de la ecuación de Laguerre, entonces su késima derivada es una solución de esto que se conoce como la ecuación asociada de Laguerre. Lo que vamos a hacer ahora es precisamente utilizar el hecho
de que ya conocemos cuáles son las soluciones bien comportadas de esta ecuación. Son los polinomios de Laguerre, si es que esto es un número entero positivo. Entonces vamos a definir con esta notación a lo que se conoce como los polinomios asociados de Laguerre, que van a tener esta definición. Entonces, estas son las soluciones que ya habíamos identificado. Este menos 1 a la k es una constante que se introduce simplemente por conveniencia. Y aquí de nuevo hay que recalcar que la notación no es algo uniforme. Algunos autores no toman exactamente las cosas como aquí están dadas. Con esta definición va a ocurrir que el subíndice va a corresponder al grado del polinomio. Ya vimos que los polinomios de Laguerre son polinomios que tienen un grado igual a este subíndice, así es de que si derivamos k veces obtendremos un polinomio de grado n. Entonces aquí justamente la notación, eso es lo que va a indicar, entre otras cosas. Este subíndice nos va a decir cuál es el grado del polinomio asociado de Laguerre. A diferencia de las funciones asociadas de Legendre, que son funciones en general, no son polinomios en X. Los polinomios de Legendre sí son polinomios, pero las funciones asociadas de Legendre en general no son polinomios también. Aquí en cambio tenemos polinomios de Laguerre y polinomios asociados de Laguerre, todos ellos polinomios, y con la notación que estamos aquí empleando, que repito, no es algo uniforme, el subíndice indica el grado del polinomio correspondiente. Entonces, como ya conocemos una expresión explícita para los polinomios de Laguerre, que aquí está dada, que ya hemos utilizado, por ejemplo, para obtener la fórmula de Rodríguez, uno puede dar una forma explícita para los polinomios asociados de Laguerre, simplemente utilizando esta definición y esta expresión para Ln más k. Entonces, de acuerdo con la definición, Lnk sería menos 1 a la k por la késima derivada de la Ln más k, que se obtiene de aquí, simplemente haciendo el cambio correspondiente. En lugar de esta n, ponemos n más k, donde quiera que resulte necesario. Metemos la derivada dentro de la suma. Aquí no hay ningún problema porque es una suma finita. Y nuevamente, al derivar esta potencia de x con respecto a la x k veces, vamos a terminar con x a la s menos k. Y los coeficientes se pueden unir para formar este cociente de factoriales. Entonces aquí se pueden hacer muy ligeras simplificaciones, y haciendo ahora un cambio de la variable de suma, llamándole r a s menos k, podemos reescribir esta suma de esta otra manera. Noten aquí que aunque esta suma comienza desde 0, aquí en realidad es suficiente con que la s comience desde k. Con s igual a 0, aquí tendríamos, si la s vale 0, quedaría un menos k. Y ya hemos visto en varias ocasiones que el inverso de los factoriales de números enteros negativos es 0. Entonces esos términos entre s igual a 0 y k menos 1 en realidad no contribuyen. Así es de que aquí podemos cambiar desde un inicio que la suma vaya desde k hasta n más k. Y con este cambio de variable, esto es lo que queda al hacer la sustitución correspondiente. Eliminamos la s donde quiera que esté, cambiándola por esta r. Esto es lo que se obtiene entonces. Y de esta manera lo que obtenemos es esta expresión en donde se puede ver que efectivamente, como ya se dijo, esta n, el subíndice, determina el grado del polinomio. Otra vez, si hacemos k igual a 0, vamos a regresar a la expresión que conocíamos anteriormente para los polinomios de Laguerre. Vean que si k es 0, este factorial se reduce a esto. Si k es 0, entonces esto se reduce a lo que está dado arriba, simplemente con este ligero cambio en el nombre de la variable de suma. Lo que aquí se llama s, aquí corresponde a esta r. De esta expresión podemos ahora, en forma parecida a lo que hicimos previamente con los polinomios de Laguerre, ahora con los polinomios asociados podemos hallar una fórmula de Rodríguez. Entonces para eso lo que hacemos es notar que la derivada enésima de este producto tiene que ver justamente con esta suma que está aquí. Nuevamente usamos el hecho de que la derivada de un producto, la derivada enésima, se puede escribir de esta forma en términos de los coeficientes binomiales.
Aquí nuevamente escogemos en donde poner la derivada n-r sobre alguno de estos dos factores. Aquí este conviene, y las derivadas restantes sobre el otro. Entonces esto es lo que conviene hacer. Y otra vez, al derivar n-r veces esta potencia, nos va a quedar al final x a un exponente que es n más k menos la diferencia de n menos r, que es esto. Aquí cada vez que derivamos esta exponencial nos queda la misma exponencial con un factor adicional de menos 1, que se puede escribir entonces así. Ahora, si uno extrae de esta sumatoria los factores que no dependen de r, aquí hay un x a la k que se puede extraer, un n factorial que conviene sacar y un e a la menos x que también es factor común, y lo que queda es esto simplemente, que se puede comparar con la expresión que está dada aquí arriba y inclusive con el nombre del índice tenemos exactamente la misma expresión que habíamos hallado antes. Aquí la única diferencia es que este r factorial que aparece aquí al final, aquí aparece al principio, pero todo lo demás es lo mismo. Y eso entonces nos dice que los polinomios asociados de Laguerre se pueden expresar de esta forma abreviada, que pues corresponde a la forma de Rodríguez para estos polinomios, y nuevamente con k igual a 0, vean que tiene sentido hacerlo, recuperamos la fórmula que habíamos obtenido previamente en el caso de los polinomios de Laguerre. En la próxima lección vamos a ver que los polinomios asociados de Laguerre también satisfacen cierta relación de ortogonalidad, y vamos a deducir la expresión para el coeficiente de normalización, es decir, cuánto vale la integral en el caso particular en el que los índices son iguales. Para eso vamos a obtener primero una función generatriz para estos polinomios asociados, pero todo esto pues lo dejamos para la siguiente lección. Por ahora, gracias por su atención y hasta la siguiente.